A Elizabeth siempre le había gustado esta pequeña cafetería de la esquina de la Quinta Avenida. Olía a café recién molido y bollería casera, y las viejas mesas de madera mantenían vivo el calor de cientos de conversaciones y reuniones. En esta fría mañana de octubre llegó antes de lo habitual. Tenía que revisar unos documentos antes de una reunión importante. Acomodada junto a la ventana, Elizabeth sacó su portátil y se puso a trabajar. De vez en cuando, toma un sorbo de su capuchino favorito y observa cómo se despierta la ciudad. Los transeúntes se apresuraban a trabajar, los escaparates empezaban a iluminarse y las palomas ya se habían reunido en la plaza, esperando el desayuno de los jubilados locales. ¿Más café, señora Anderson?, preguntó la joven camarera, Katie, que ya conocía a todos los clientes habituales. Sí, por favor, sonrió Elizabeth. Y quizás uno de sus maravillosos croissants de almendra. Katie asintió y se dirigió al mostrador. En ese momento, el timbre de la puerta sonó suavemente, anunciando una nueva visita. Elizabeth levantó automáticamente la vista y se quedó helada. Su marido, Robert, estaba de pie en la puerta, con su traje azul marino favorito, el mismo que le había regalado por su último cumpleaños. Pero no fue eso lo que le hizo dar un vuelco al corazón. A su lado había una mujer joven, una rubia esbelta vestida con un elegante abrigo color crema. Elizabeth se ocultó instintivamente entre las sombras. Robert no se fijó en ella, estaba completamente concentrado en su acompañante. Eligieron una mesa en la esquina opuesta de la sala y Elizabeth pudo observarlos sin que se dieran cuenta. Tal vez solo se trate de una reunión de negocios, pensó. Robert celebraba a menudo reuniones matinales con sus colegas, pero algo en su comportamiento la hacía dudarlo. La mujer estaba sentada demasiado cerca, sus rodillas se tocaban por debajo de la mesa. Robert se inclinó hacia ella, susurrándole algo al oído, y ella se echó a reír, esa risa especial que solo se da entre amantes. «Aquí tiene su café, señora Anderson». La voz de Katie la sacó de sus pensamientos. «Gracias», susurró Elizabeth, intentando mantener la calma. Sus manos temblaron ligeramente cuando se llevó la taza a los labios. De repente, el café le supo demasiado amargo. Siguió observando a la pareja a través de la pantalla del portátil. Robert acababa de tocar la mano de su compañera, suavemente, casi sin peso, pero había tanta intimidad en aquel gesto que Elizabeth se quedó sin aliento. 23 años, pensó. 23 años de matrimonio, ¿y así es como tiene que acabar? Los recuerdos se agolparon en su memoria. Su primera cita en una cafetería estudiantil, su boda en una pequeña iglesia, el nacimiento de su hija Megan, que ahora está en la universidad. Todos estos años pensó que su matrimonio era sólido y fiable como una roca. Robert siempre le había parecido la personificación de la decencia. La rubia dijo algo y Robert se rió, la misma risa que antes se había reservado para ella, Elizabeth. Ella sintió que algo frío y pesado se instalaba en su pecho. ¿Puedo ofrecerle algo más?, reapareció Katie. No, gracias. La cuenta, por favor, contestó Elizabeth, intentando que su voz sonara normal. Mientras la camarera iba a por la cuenta, Elizabeth empezó a recoger lentamente sus cosas. Cada movimiento era con esfuerzo, como si se moviera bajo el agua. En su mente latía un pensamiento. Aguanta, no muestres tus emociones. Aquí no, ahora no. Después de pagar, se levantó y se dirigió a la salida. Al pasar junto a la mesa de Robert, dio deliberadamente la espalda a la ventana. Sus tacones golpearon el suelo de madera mientras contaba los pasos que daba hasta la puerta. El timbre volvió a sonar, dejándola salir al fresco aire otoñal. Solo cuando estuvo fuera se permitió respirar hondo. La ciudad que la rodeaba seguía su vida normal. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos. Los coches zumbaban y a lo lejos se oía la sirena de una ambulancia. Pero para ella, el mundo había cambiado irrevocablemente.
Saca el teléfono y marca el número de su despacho. Buenos días, Catherine. Soy Elizabeth Anderson. ¿Podría decirle que hoy trabajaré desde casa? Sí, tengo todos los documentos conmigo. Sí, tengo todos los documentos. Después de colgar, Elizabeth caminó lentamente por la calle. Sus pensamientos eran nítidos y claros, a pesar del dolor que le desgarraba el corazón. Sabía que no podía actuar por impulso, tenía que pensarlo bien y planearlo con cuidado. Siempre has sido fuerte, se recordó a sí misma, y ahora no es el momento de desfallecer. Cuando llegó al parque más cercano, Elizabeth se sentó en un banco. El viento otoñal jugaba con su pelo y las hojas amarillas giraban en una especie de danza loca. Sacó su cuaderno y empezó a escribir, clara y metódicamente, como hacía siempre que tenía que resolver un problema complejo. Primer punto, recopilar información. Segundo, analizar las finanzas. Tercero, encontrar un abogado de confianza. Cuarto, señora Anderson, una voz familiar la llamó de repente. Elizabeth levantó la vista. Katy, la camarera de la cafetería, estaba frente a ella con una bolsa de papel en la mano. Se le ha olvidado el croissant, dijo, tendiéndole la bolsa. Y solo quería decir, se interrumpió, buscando las palabras. Ya los había visto antes, varias veces, siempre por la mañana temprano, los jueves. Elizabeth sintió que el corazón se le apretaba aún más, pero se obligó a sonreír. Gracias, Katy, por el croissant y por la información. La chica asintió y se marchó rápidamente. Elizabeth miró tras ella, luego pasó la página de su cuaderno y añadió una nueva nota, jueves, por la mañana temprano. Un plan comenzó a formarse en su mente, no un plan de venganza, ella estaba por encima de eso, un plan para restablecer la justicia y, sobre todo, un plan para salvar su propia dignidad. No iba a montar una escena ni un escándalo. Su respuesta sería fría, calculada y absolutamente devastadora. Elizabeth sacó su teléfono y abrió sus contactos. Su dedo se posó sobre el nombre de Robert. Normalmente lo llamaba a esa hora para hablar de los planes de la noche, pero hoy era diferente. En lugar de eso, se desplazó por la lista y tocó otro nombre. Hola, William. Soy Elizabeth Anderson. Sí, hace tiempo que no hablamos. Escucha, necesito consejo profesional. ¿Podemos vernos hoy? Estupendo. Dentro de una hora, en tu despacho. Guardando el teléfono en el bolso, Elizabeth se levantó del banco. William era el mejor abogado de divorcios de la ciudad, y aunque no estaba segura de si llegaría a eso, era mejor estar preparada para cualquier cosa. Mientras conducía a casa aquella noche, supo que tenía que interpretar el papel, la esposa desprevenida. No sería fácil, pero podría hacerlo. Siempre había sido una buena actriz cuando las circunstancias lo requerían. Mientras tanto, reuniría información y esperaría, esperando el momento adecuado para atacar. Y cuando ese momento llegue, Robert se dará cuenta del error fatal que cometió al subestimarla. El Mercedes negro avanzaba lentamente por las abarrotadas calles de la ciudad. Elizabeth estaba sentada al volante, girando mecánicamente en los lugares adecuados. Sus pensamientos estaban lejos de la carretera, vagando por los laberintos de los últimos meses, hilvanando pequeños detalles en los que antes se había negado a reparar. Voy a llegar tarde otra vez, cariño, recordó una llamada de hace un mes. Un cliente importante de Europa, la diferencia horaria, ya sabes. En aquel momento, ella simplemente había aceptado. Robert siempre se había dedicado a su trabajo, una de las cosas que la enamoraron de él. Pero ahora, Elizabeth aparcó el coche cerca de un alto edificio de oficinas y permaneció sentada, agarrada al volante. Las imágenes de los últimos meses flotaban ante sus ojos. Marzo, su aniversario de boda. Robert se había olvidado de ella por primera vez en 23 años. Llegó tarde a casa, oliendo a perfume caro de mujer. Lo siento, cariño,
He tenido un día horrible en el trabajo, le dijo, sin fijarse en la mesa puesta de fiesta. Abril. Una nueva tarjeta de crédito que olvidó contarle. Un recibo de una joyería que ella nunca había visto. Mayo. Extraños mensajes en su teléfono que ahora nunca dejaba desatendido. Señora Anderson. Se oyó de repente la voz del guardia de seguridad. ¿Se encuentra bien? Elizabeth dio un respingo y volvió a la realidad. Sí, gracias. Solo estaba pensando. Salió del coche y se dirigió a la entrada. Los recuerdos volvían a ella. Junio. Su hija Megan estaba en casa desde la universidad para el fin de semana. «Mamá, ¿papá está bien?», preguntó durante el desayuno. «Parece diferente». «Claro que sí, cariño». «Tiene mucho trabajo», respondió Elizabeth. Pero Megan tenía razón. Robert había cambiado. Se volvió distante. A menudo pasaba el rato en su teléfono, sonriendo ante algunos de sus pensamientos. Dejó de hablar de su día y evitaba el contacto físico. En el ascensor, Elizabeth sacó un espejo. Una elegante mujer de mediana edad la miraba, bien peinada, con unas ligeras canas en el pelo oscuro que nunca se había teñido. Sus ojos mostraban cansancio, pero también determinación. Julio. Una fiesta en su club de campo. Robert había estado al teléfono en el jardín toda la tarde. «Asuntos de trabajo», explicó, pero sus ojos brillaban como los de un adolescente enamorado. Agosto. La camisa nueva de su armario no es la que ella compró. «Ah, esta la compré en rebajas», responde él con indiferencia. Septiembre. Un repentino viaje de negocios para el fin de semana. Volvió bronceado y feliz. La conferencia era en la costa, explicó. Pero en la página web de su empresa no se mencionaba la conferencia. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 23. Elizabeth se dirigió con paso seguro al despacho del abogado. «Buenas tardes. Vengo a ver al señor William Harris». «¿Cómo se llama?», le preguntó la joven recepcionista. «Elizabeth Anderson». «Sí, la está esperando. Pase, por favor». William la recibió en la puerta de su despacho. Se habían conocido en la universidad y, aunque hacía mucho tiempo que no hablaban, seguía siendo una de las pocas personas en las que ella confiaba. «Liz, me alegro de verte, aunque las circunstancias…», se interrumpió al ver su expresión. «Siéntate, cuéntame». Elizabeth se sentó en un sillón de cuero y abrió el bolso. Sacó una carpeta con impresiones. «Aquí están los extractos de su tarjeta de crédito de los últimos 6 meses», comenzó con tono serio. «Mire, restaurante Le Petit todos los jueves, Hotel Ritz una vez al mes, joyería». William miró atentamente los documentos. «¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? ¿Quizá deberías hablar con él primero?». Elizabeth sonrió con amargura. «Los he visto hoy, en nuestra cafetería, el mismo lugar donde me propuso matrimonio hace 24 años. Sacó su teléfono y abrió la galería. «Mira estas fotos, son de la última fiesta de empresa. ¿Ves a esta rubia? Parece estar a su lado en todas las fotos por casualidad». William miró las fotos con atención. ¿Quién es ella? Alice Parker, una nueva joven especialista en su empresa. 28 años, licenciada en Stanford. ¿Cómo lo has sabido? LinkedIn es un invento maravilloso, replicó Elizabeth secamente. No soy estúpida, Will. Lo vi todo, solo que no quería creerlo. Sacó otro documento. Y aquí están las facturas de teléfono. Mira este número. Cientos de mensajes y llamadas cada mes. William dejó los papeles en el suelo y la miró. «¿Qué quieres hacer? Quiero el divorcio. Pero antes…», hizo una pausa. «Quiero estar totalmente preparada. No debes sospechar que sé algo. ¿Estás segura? Puede que lleve tiempo». Elizabeth asintió. «Tengo tiempo. ¿Sabes qué es lo peor? No la traición en sí. Es el hecho de que piense que soy estúpida. Cree que puede manejarme como una ingenua ama de casa». Se levantó y se acercó a la ventana.
Abajo se extendía la ciudad, un enorme laberinto de calles y edificios donde todos esconden sus secretos. Anoche me trajo flores, por primera vez en meses. ¿Sabes lo que me dijo? Eres lo mejor que me ha pasado. Y luego se metió en la ducha y le oí hablar con ella por teléfono. Pensé que el ruido del agua ahogaría su voz. William se acercó y le puso la mano en el hombro. Vamos a hacer esto bien, Liz, legal y limpio, pero tienes que estar segura. Elizabeth se volvió hacia él. Estoy segura. ¿Sabes cuándo me decidí por fin? La semana pasada. Megan le llamó el día de su cumpleaños y me colgó. Dijo que estaba en una reunión importante, pero estaba sentado en un restaurante con ella. Vi una foto en Instagram de esa Alisa. Accidentalmente vi su reloj en el fondo, el mismo que Megan le había regalado las pasadas Navidades. Volvió a la silla y se sentó. ¿Y ahora qué hacemos? William sacó un cuaderno nuevo. En primer lugar, tenemos que proteger sus bienes. Tengo entendido que tenéis una cuenta conjunta. Sí, y la casa es de los dos. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la estrategia. Cuando Elizabeth salió de la oficina, ya estaba oscureciendo. Sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Robert. ¿Dónde estás, cariño? Creía que íbamos a cenar juntos. Elizabeth respiró hondo y tecleó una respuesta. Lo siento, he llegado tarde con un cliente. Estaré allí dentro de 1 hora. Mientras subía al coche, recordó otro momento. El domingo pasado, cuando estaba limpiando su oficina, «Cariño, no toques ese escritorio», gritó de repente, entrando corriendo en la habitación. Allí hay documentos importantes. Ahora lo entendía. Había una entrada para una representación en un teatro al que él no iba a ir con ella. Lo encontró más tarde, por casualidad, en el bolsillo de su chaqueta, que llevaba a la tintorería. Elizabeth arrancó el coche. Le esperaba otra noche de fingimiento, otra noche de sonreír y fingir que no pasaba nada. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora tenía un plan. De camino a casa, paró en el supermercado. Compró su vino favorito, pan fresco y comida para la cena. Le hizo creer que todo seguía como siempre, que pensara que era ingenua y ciega. Es aún mejor. Subiendo por el ascensor hasta su apartamento, Elizabeth recordó las palabras de su abuela. La mejor venganza es el éxito. Robert pronto se daría cuenta de lo equivocado que estaba al pensar que ella era débil. Un pequeño café a las afueras de la ciudad parecía el lugar perfecto para un encuentro así. Elizabeth eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde podía ver toda la sala y la entrada. Llegó con 15 minutos de antelación, una costumbre que le había sido muy útil en los negocios. «¿Señora Anderson?», oyó decir a una voz masculina tranquila. Delante de ella había un hombre de mediana edad, canoso, con unos atentos ojos grises detrás de unas gafas de montura fina. Su aspecto era anodino, difícil de recordar entre la multitud, el aspecto perfecto para su profesión. «Señor Davidson», respondió ella con una pregunta. «Puedes llamarme Michael», se sentó frente a ella, colocando un gastado maletín de cuero sobre la mesa. «William me ha hablado de su situación, pero prefiero que me lo cuente usted en persona. La camarera vino a tomar el pedido. Elizabeth pidió té verde y Michael café solo sin azúcar. Antes de empezar», dijo cuando la camarera se marchó, «quiero que entiendan que mi trabajo consiste en reunir datos. Nada más y nada menos. No doy consejos ni emito juicios, solo proporciono información». Elizabeth asintió. «Eso es exactamente lo que necesito. Los hechos». Sacó una carpeta del bolso. «Aquí está el horario de su semana típica. Oficina, gimnasio, a veces el club de golf los fines de semana. Y reuniones los jueves». Michael sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. «Háblame de esta mujer, todo lo que sepas. Alice Parker, 28 años. Trabaja para su empresa desde hace 8 meses. Vive en el East Side, una zona bastante cara para su posición.
Elizabeth hizo una pausa. Comprobé sus cuentas en las redes sociales. Viaja mucho, restaurantes caros, ropa de marca. Alguien le paga las facturas. Terminó Michael por ella. Eso parece. Les trajeron el pedido. Michael dio un sorbo a su café y continuó. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo, respondió Elizabeth con firmeza. Sus reuniones, conversaciones, a dónde van, a dónde visitan. Necesito pruebas, fotografías, grabaciones, documentos, cualquier cosa que pueda utilizarse ante un tribunal. Puede llevar tiempo, yo lo tengo. Michael la miró detenidamente. Déjame darte un consejo, aunque no sea mi trabajo, no saques conclusiones precipitadas. A veces las cosas no son lo que parecen a primera vista. ¿Qué quieres decir? Elizabeth se tensó. Es que, en mis 20 años de trabajo he visto cosas diferentes. A veces, lo que parece una traición resulta ser otra cosa. Elizabeth sonrió con amargura. Los he visto juntos, señor Davidson. Créame, no puede haber ningún error. Asintió con la cabeza. Muy bien, entonces empecemos. Necesitaré las llaves de su casa por si tengo que instalar el equipo, y acceso a sus cuentas bancarias conjuntas. Todo está ahí. Elizabeth sacó un sobre. Y aquí hay algo más, una lista de sus contraseñas. Lleva años usando las mismas. Has hecho tus deberes. Siempre estoy preparada, señor Davidson. Es parte de mi trabajo. Empezó a preguntar en detalle sobre la rutina diaria de Robert, sus hábitos, sus lugares favoritos. Elizabeth respondió con claridad y sin rodeos, como si estuviera haciendo una presentación comercial. Hay una cosa más, dijo cuando terminaron. Creo que está planeando algún tipo de viaje, quizá al extranjero. He visto en su navegador el historial de su búsqueda de vuelos a París. ¿Para qué fechas? Dentro de 2 semanas, para el fin de semana. Michael tomó nota. Bien, estaré atento. Ahora discutamos los detalles técnicos. Durante la hora siguiente, discutieron los métodos de vigilancia, los medios de comunicación y las palabras clave para situaciones de emergencia. Michael lo explicó todo con calma y profesionalidad, sin emociones innecesarias. Una última pregunta, dijo al final. ¿Qué vas a hacer con la información que recopile? Elizabeth lo miró directamente a los ojos. Lo que tenga que hacer. Me protegeré y protegeré mis intereses. ¿Venganza? No sonaba prejuicioso, solo profesional. No, ella negó con la cabeza. Justicia. Hay una diferencia. Michael cerró el cuaderno y volvió a guardarlo en el maletín. Empezaré hoy. Recibirás el primer informe dentro de 3 días. ¿Cómo nos mantendremos en contacto? A través de un mensajero seguro. Instala esta aplicación. Le entregó una tarjeta de visita con un código QR. Y una cosa más. Intenta no cambiar tu comportamiento. Actúa como siempre. El más mínimo cambio puede levantar sospechas. Elizabeth asintió. Entiendo. Interpretaré el papel de esposa feliz el tiempo que haga falta. Salieron del café por separado. Él primero, ella 10 minutos después. Empezó a llover. Elizabeth abrió el paraguas y se dirigió al coche. Al encender el motor, vio un mensaje de Robert. No esperes llegar tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores. Por supuesto, cariño. Buena suerte. Respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, esta mentira no la hizo sentirse culpable. De camino a casa, paró en un centro comercial. Se compró un vestido nuevo, elegante pero no demasiado revelador. Algo que pudiera ponerse para una cena de negocios o para una reunión con un abogado. En casa, Elizabeth pasó la tarde mirando viejos álbumes de fotos. Aquí estaban ella y Robert hace 20 años. Jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. Aquí están su boda, el nacimiento de Megan, su primera casa. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vigilancia establecida. El sujeto salió de la oficina a las 19:30. Se dirige al restaurante Le Petit. No está solo. Elizabeth respiró hondo.
Había comenzado. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y reunir pruebas. Y ella sabía esperar. Se acercó a la ventana. La ciudad estaba iluminada con miles de luces, cada una de las cuales ocultaba la historia de alguien, los secretos de alguien. En algún lugar, en un restaurante caro, su marido cenaba con otra mujer. Y ella estaba aquí, en el piso que compartían, planeando cómo destruiría su mundo, tan metódicamente como él había destruido el suyo. De repente sonó el teléfono. Megan. «¿Mamá? ¿Estás bien? Hace tiempo que no llamas». «Estoy bien, cariño. Solo mucho trabajo. ¿Estás segura?» «Últimamente estás diferente». Elizabeth sonrió. Su chica lista siempre lo intuía todo. «No te preocupes. Es solo que a veces la vida nos depara cosas inesperadas. Pero yo puedo con todo. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» «Lo sé, cariño. Pero algunas cosas es mejor dejártelas a ti. ¿Cómo te va en la escuela?» Hablaron durante media hora más. Cuando Elizabeth colgó el teléfono, se sentía mejor. Al menos a su hija le iba bien. Una nueva señal del detective. El sujeto salió del restaurante a las 21:45. Se dirigía al Hotel Ritz. Elizabeth miró su reloj. Según sus cálculos, Robert no volvería hasta la 1 de la madrugada. Tuvo tiempo de prepararse para su regreso, darse un baño, ponerse una bata de seda nueva y crear la ilusión de una velada normal. Puso música clásica, que les encantaba a los dos, y se sirvió una copa de vino. Iba a ser una larga noche de fingimiento, pero ahora todo era diferente. Ahora tenía los ojos y los oídos en los lugares adecuados, y pronto, muy pronto, lo sabría todo. El sobre estaba sobre la mesa, grueso y amarillo, con las palabras «Venmo» escritas en rojo. Elizabeth lo miró fijamente, sin atreverse a abrirlo. El silencio reinaba en el acogedor despacho de Michael Davidson, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. «¿Quiere que salga?», le preguntó el detective al notar su vacilación. «No», respondió Elizabeth con firmeza. «Quédate aquí. Tienes que explicarlo todo aquí». Abrió el sobre. Dentro había docenas de fotografías. A primera vista parecían instantáneas corrientes de la vida cotidiana, pero cada una de ellas era una prueba de traición. Aquí Robert y Alice salen de un restaurante. El brazo de él rodea la cintura de ella, un gesto tan íntimo que Elizabeth se queda sin aliento. «Eso fue el jueves pasado», comentó Michael. «Pasaron 2 horas en el restaurante. La siguiente foto es de ellos en el parque. Están sentados en un banco, riéndose de algo en el teléfono de Alice. Robert parece más joven, más feliz, igual que hace 20 años. Un paseo dominical», explicó el detective. Le dijo que iba a jugar al golf. Elizabeth asintió mientras hojeaba las fotos. Cada una estaba fechada y firmada, hora, lugar, duración del encuentro, profesional y metódico. Y estas, Michael sacó otro sobre, son grabaciones de sus conversaciones. En el restaurante, en el parque, llamadas telefónicas. ¿Interviniste su teléfono? Elizabeth se sorprendió. No, eso sería ilegal. Pero en lugares públicos, desde la distancia adecuada, la tecnología moderna hace maravillas. Encendió la grabadora. La voz de Robert llenó la habitación. «No puedo seguir así, Alice. Necesito estar contigo, de verdad». La voz de Alice, suave y melódica. «¿Y tu mujer?» «Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos. Ella ni siquiera se da cuenta de que yo...». Isabel apagó la grabación. Le temblaban las manos, pero mantenía la calma. «¿Qué más?» Michael sacó una carpeta de documentos. «Declaraciones del hotel. Se reúnen allí 2 veces al mes, siempre los viernes. La habitación se paga con su tarjeta corporativa». «¡Qué listo!», sonrió Elizabeth con amargura. «Lo considerará un viaje de negocios». «¿Hay algo más?», dudó la detective. «Quizás sea lo más importante». Le entregó otro documento. Elizabeth recorrió las líneas con la mirada y sintió que se le enfriaba el interior.
¿Le ha transferido parte de las acciones? Le temblaba la voz. Pero, ¿cómo? A través de una sociedad instrumental. Un esquema bastante complicado, pero completamente legal. Al menos en apariencia. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad estaba en plena ebullición, la gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba sobre sus cabezas. ¿Cuánto?, preguntó sin volverse. El 15% de las acciones de la empresa. Al cambio actual, son unos 3 millones de dólares. Elizabeth exhaló lentamente. Recordó cómo Robert y ella habían puesto en marcha el negocio. Los ahorros de ella en su primer trabajo, las ideas de él, las noches en vela juntos trabajando en el plan de empresa. Y ahora él. ¿Cuándo lo hizo? Hace 2 semanas, justo después de que me contratara. Por fin ha vuelto. ¿Sospecha algo? No lo creo. Es solo una coincidencia, pero significa que tenemos que movernos más rápido. Elizabeth volvió a la mesa y empezó a meter metódicamente las fotos en el sobre. ¿Hay algo más que deba saber? Michael vaciló. Están planeando un viaje, a París, como sospechabas, pero no para el fin de semana. ¿Para cuándo? Para un mes. Ya ha solicitado un viaje de negocios de larga duración al Consejo de Administración. Elizabeth se quedó helada. ¿Quiere mudarse allí? ¿Con ella? Eso parece. La empresa va a abrir una oficina europea. La propuso para el puesto de vicepresidenta de la oficina europea. Fue el golpe definitivo. Elizabeth se hundió en su silla, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Todo era mucho más grave de lo que había pensado. Necesito una copia de esa declaración, dijo tras una larga pausa. Ya está. Le entregó Michael otro documento. Y esto es lo interesante. Tiene previsto transferir una parte importante de los activos de la empresa a la sucursal europea. ¿Está retirando dinero? Tal vez. Al menos está preparando el terreno. Elizabeth empezó a hojear los documentos con rapidez y profesionalidad, anotando los puntos clave. Esto podría ser un fraude corporativo. Si podemos demostrar que la transferencia de activos no tiene sentido económico. Exacto, asintió el detective. Y una cosa más. Mira las fechas. ¿Cuándo conoció a Alice? Hace 8 meses, cuando se unió a la empresa. ¿Y cuándo empezó a planear el proyecto europeo? Elizabeth comprobó las fechas. 7 meses. Dios mío. ¿Estaba todo planeado? ¿Desde el principio? Eso parece. No es solo una joven amante. SRA. Anderson. Tiene un título en finanzas corporativas y experiencia en empresas internacionales. Elizabeth sintió que se le helaban las entrañas. Esto ya no era solo una traición, era una operación cuidadosamente planeada, y ella, con sus sospechas sobre las citas románticas, no tenía ni idea de la magnitud. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Michael. Ella miró las fotografías, los documentos, las grabaciones, pruebas de meses de mentiras y traición, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Destruirlo. Podría ser peligroso. Si se da cuenta de que lo sabes, no lo hará. No de inmediato. Elizabeth sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Tengo un plan. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿William? Soy Elizabeth. Necesito una reunión urgente. Sí, ahora mismo. Y trae todos los documentos de fraude corporativo que tengas contigo. Después de colgar, se volvió hacia el detective. Sigue siguiéndolos. Necesito conocer todos sus movimientos. Tenga cuidado, SRA. Anderson. La gente desesperada puede ser impredecible. Oh, ya lo sé. Se levantó, recogiendo sus papeles. Cuento exactamente con eso. Al salir del despacho del detective, Elizabeth se sintió extrañamente tranquila. El dolor no había desaparecido, pero ahora se había convertido en otra cosa, una determinación fría y calculadora. Su teléfono vibró. Un mensaje de Robert. Cariño, no esperes hasta muy tarde esta noche. Hay una reunión importante sobre el proyecto europeo. Por supuesto, cariño. Buena suerte, respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue sincera.
porque ahora sabía la verdad y sabía qué hacer con ella. Elizabeth llevaba mucho tiempo preparando la velada. Todo tenía que ser perfecto: la cena, el vino, la iluminación, la última velada romántica de su vida juntos. Incluso se puso el mismo vestido que había llevado en su 20º aniversario de boda, un vestido azul marino sin hombros. Robert siempre decía que le quedaba especialmente bonito. El reloj de pared marcaba las 7:30. Según sus cálculos, él debía volver de una reunión importante dentro de 15 minutos. De hecho, como dijo el detective, la cena con Alice terminó antes de lo habitual. Al parecer, había mucho que hacer debido al próximo viaje a París. Elizabeth revisó la mesa por última vez. Copas de cristal, cubiertos, mantel blanco. Había un sobre con fotografías sobre la mesita, cuidadosamente colocado en un lugar destacado. Quería que él no se diera cuenta de inmediato, sino cuando estuvieran cenando. La cerradura de la puerta principal hizo clic. «Cariño, ya estoy en casa», sonó alegre la voz de Robert. «¿Qué es ese olor?». Entró en el salón y se quedó helado. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana, su silueta perfilada contra la ciudad del atardecer. «¡Qué sorpresa!», dijo acercándose. «Estás preciosa. Gracias». Se volvió y sonrió. «He decidido organizarnos una velada romántica. Hacía mucho tiempo que no pasábamos tiempo juntos». Robert la besó en la mejilla, deprisa, casi mecánicamente. Olía a perfume de mujer. «Voy a darme una ducha», dijo. «Ha sido un día duro». «Claro que sí. La cena puede esperar». Mientras él se duchaba, Elizabeth se sirvió un poco de vino. No le temblaban las manos. Estaba completamente tranquila. Todas las emociones, todo el dolor de los últimos meses parecían haberse congelado en su interior, convirtiéndose en una cáscara de hielo. Robert regresó 15 minutos después, recién vestido con la ropa de casa. Se sentó a la mesa y desplegó una servilleta. «Tiene muy buena pinta. ¿Has cocinado tú? He pedido en nuestro restaurante favorito». «Ah, ¿de Le Petit?». Se quedó helado un momento, pero enseguida se recompuso. «Una gran elección». Comieron en silencio. Elizabeth observaba a su marido, cómo intentaba parecer tranquilo, cómo evitaba el contacto visual directo, cómo golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. «¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó ella cuando pasaron al postre. «Oh, estuvo bien. La rutina de siempre». Bebió un sorbo de vino. «¿Y cómo has pasado el día?». «Productivo. Me reuní con diferentes personas, tratamos temas importantes». Robert asintió, claramente sin escuchar. Su mirada vagó por la habitación y de pronto se detuvo en un sobre. «¿Qué es?», preguntó, tratando de parecer despreocupado. Elizabeth se levantó y cogió el sobre. «Unas fotografías. ¿Quiere verlas?». Le entregó el sobre. Robert lo cogió, un poco vacilante, pero lo cogió. Lo abrió, sacó la primera foto y se quedó inmóvil. Elizabeth observó cómo cambiaba su expresión. Primero, sorpresa, luego, asombro, después, un intento de controlarse. «No es lo que piensas», empezó con la frase tradicional de todos los traidores. «¿Qué es lo que pienso, Robert?». Su voz era tranquila, casi amistosa. «Dime lo que pienso». Miró las fotografías una a una. Sus manos empezaron a temblar. Es solo una reunión de trabajo. Alice es una empleada importante. Estamos discutiendo un proyecto europeo». «¿En el Ritz?». Elizabeth enarcó una ceja. «Es un lugar extraño para negociaciones de negocios». Robert dejó las fotografías. «Mira, puedo explicártelo todo». «¿De verdad?». Ella se sentó frente a él. «Pues explícalo. Explícale por qué le has transferido el 15% de las acciones de la empresa. Explica por qué piensas transferir los activos a la sucursal europea. Explique por qué mintió sobre su viaje de negocios a París». Su rostro cambió, del asombro a la comprensión y al enfado. «¿Me has estado siguiendo?». «No, cariño.
Solo protegía mis intereses, igual que tú protegías los tuyos cuando planeabas huir con nuestro dinero. Eso no es cierto. Golpeó la mesa con el puño. Los vasos tintinearon. Lo has entendido todo mal. Elizabeth sonrió. Entonces explícamelo. Explícame cómo debo entender estas fotografías, documentos, grabaciones de conversaciones. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Su voz se volvió amenazadora. A mí no. Profesionales. Sabes, he aprendido algunas cosas en 23 años de matrimonio. Por ejemplo, a no fiarme de un hombre que de repente empieza a quedarse hasta tarde en el trabajo y huele a perfume ajeno. Robert se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Todo esto se puede explicar. Hablemos con calma. Empecemos de nuevo. ¿Desde cero? Ella se rió. Después de haber planeado robar la mitad de la empresa, después de que ibas a huir a Europa con una chica que podría ser tu hija, la quiero, exclamó de repente. No lo entiendes. Con ella me siento vivo. Me comprende, apoya mis ambiciones. ¿Tus ambiciones? Se levantó Elizabeth. ¿O sus planes para tu dinero? No te atrevas a hablar así de ella. ¿Por qué? ¿Te duele la verdad en los ojos? ¿Crees que no veo lo que está pasando? Una chica joven y ambiciosa con experiencia en finanzas corporativas se enamora de repente de un hombre casado que le dobla la edad. ¡Qué coincidencia! Robert se detuvo. ¿Qué quieres? Elizabeth se acercó a él. Quiero justicia. ¿Y sabes qué? Voy a conseguirla. Sacó otro sobre del bolso. Aquí hay una demanda de divorcio y sobre fraude empresarial. O nos divorciamos amistosamente y me das mi parte de la empresa, ¿O qué? Intentó sonreír, pero le salió torcida. ¿Me estás chantajeando? No, cariño. Solo te estoy dando una opción, más de la que tú me diste a mí. Robert cogió un vaso de la mesa y se lo bebió de un trago. Vas de farol. No tienes nada. Elizabeth sacó su teléfono y encendió la grabación. Transferiremos los activos a través de empresas fantasma. Nadie se dará cuenta de nada antes de que lleguemos a París. Era su voz, clara e inconfundible. La conversación con Alice en el restaurante hace una semana. Lo tengo todo, Robert. Cada conversación, cada documento, cada movimiento que has hecho. Puedo destruirte con una llamada. Se hundió en su silla, envejeciendo de repente 10 años. ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho. Quiero justicia. Mañana a las 10 nos reuniremos con mi abogado. Firmarás todos los papeles necesarios. Entonces podrás volar de vuelta a tu París. Con o sin ella, no me importa. ¿Y si me niego? Elizabeth sonrió. Entonces a la mañana siguiente todos los documentos sobre tu fraude estarán delante de la policía, la oficina de impuestos y el consejo de administración. ¿Qué crees que dirán de tu proyecto europeo? Robert guardó silencio durante largo rato. Luego levantó la vista. Tú lo planeaste todo. Desde el principio. No, cariño. Tú lo planeaste todo. Solo que fui más listo de lo que pensabas. Se dirigió a la puerta. Una cosa más. No intentes contactar con el banco o los abogados. Todas las cuentas han sido congeladas, todos los documentos están en un lugar seguro. Has perdido, Robert. Acéptalo. No puedes hacerme esto, saltó de la silla. Después de todo lo que hemos pasado. Sí puedo, le miró a los ojos. Porque me hiciste cosas mucho peores. No solo traicionaste a tu mujer, traicionaste a tu compañera que llegó hasta el final contigo, y vas a pagar por ello. Elizabeth salió de la habitación, dejándolo solo entre las fotografías esparcidas y el vino sin terminar. En el dormitorio sacó su maleta ya preparada. Mañana empezaría una nueva vida, pero hoy por fin podía permitirse llorar. Le Jardin era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Elizabeth lo había elegido deliberadamente para esta reunión, un lugar donde Robert nunca aparecería a la 1 de la tarde. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el bullicio exterior y esperando a su inusual invitada. Alice se presentó exactamente a la 1, puntual,
como corresponde a una joven depredadora empresarial. Una rubia alta y esbelta vestida con un traje de negocios color crema. Elizabeth reparó involuntariamente en el impecable maquillaje, el caro bolso de Prada y el reloj Cartier que lucía en su esbelta muñeca. ¿Señora Anderson? La voz de Alice era uniforme, pero sus ojos estaban alerta. Por favor, siéntese. Elizabeth señaló la silla de enfrente. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Alice se sentó con elegancia en la silla. Al instante, el camarero se materializó a su lado. ¿Qué desea pedir? Té verde, respondió Alice. Tomaré lo mismo, asintió Elizabeth. Cuando el camarero se marchó, se hizo un silencio incómodo. Las dos mujeres se miraron, abiertamente, sin fingir timidez. ¿Por qué me has llamado?, preguntó finalmente Alice. Elizabeth sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Creo que puedes adivinarlo. Alice ni siquiera miró el sobre. Si quieres montar una escena... Oh, no, la interrumpió Elizabeth. No te he invitado por eso. Al contrario, tengo una propuesta. Trajeron té. Elizabeth se sirvió una taza lentamente, observando la reacción de la joven. Alice permanecía aparentemente tranquila, pero sus dedos temblaban ligeramente. ¿Cuál es la oferta?, preguntó finalmente. Dime. Elizabeth bebió un sorbo de té. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Victor Chase? Alice se estremeció, apenas perceptiblemente, pero lo suficiente para que Elizabeth supiera que había dado en el clavo. No sé a qué se refiere. Ya veo. Entonces, tal vez puedas explicarme por qué te has reunido con él 3 veces en el último mes. ¿En el mismo hotel donde suele encontrarse con mi marido? Alice dejó la taza con demasiada brusquedad. El té salpicó el platillo. ¿Me has estado siguiendo? Claro que sí. Igual que usted a mi marido. La única diferencia es que mis detectives eran mejores. Elizabeth abrió el sobre y sacó varias fotografías. Aquí estás con Victor Chase hace un mes, y aquí está usted la semana pasada. Interesantes documentos en sus manos, ¿verdad? Alice permaneció en silencio, pero su rostro perdió la expresión serena. «Sabes», continuó Elizabeth, «al principio pensé que no eras más que una joven depredadora a la casa de un hombre casado y rico, pero entonces me di cuenta de algunas incoherencias. Sacó otro documento, tu currículum. Stanford Business School, prácticas en Morgan Stanley, 3 años en una consultora. Demasiado impresionante para una simple aventura, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? La voz de Alice se volvió fría. Victor Chase es el principal competidor de nuestra empresa. Lleva 1 año intentando hacerse con el control del mercado europeo. Y de repente apareces tú, joven, guapa, ambiciosa. Seduces a mi marido, le convences para abrir una oficina europea. Todos son suposiciones. ¿En serio? Elizabeth sacó una grabadora. Pues escucha esto. Pulsó el botón. La voz de Alice grabada hace 1 semana. Todo va según lo previsto. Anderson ha firmado los documentos para transferir los activos, una vez que estén en Europa. La voz de Victor Chase. Bien. Sigue según lo planeado. Cuando pierda el control de la empresa... Elizabeth apagó la grabación. ¿Continuamos? Alice guardó silencio durante largo rato. Luego levantó la vista. ¿Qué quieres? Cooperación. ¿Qué? Ya me has oído. Te estoy ofreciendo un trato. Alice se reclinó en su silla. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque tenemos un enemigo común, o mejor dicho, 2 enemigos. No lo entiendo. Elizabeth se inclinó hacia adelante. Robert te está utilizando de la misma manera que tú a él. ¿Crees que de verdad va a divorciarse de mí? ¿Cederte parte de la empresa? Solo está jugando contigo, igual que tú con él. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco mejor que tú. Y he visto los documentos que ha preparado. ¿Sabes lo que contienen? Un plan para eliminarte una vez que la oficina europea esté en marcha. Va a acusarte de malversación de fondos. Alice se puso pálida. Estás mintiendo.
Elizabeth sacó otro documento. Compruébalo tú misma. Alice hojeó rápidamente las líneas. Le temblaban las manos. Esto es imposible. Es posible. Robert nunca ha sido un tonto. Te está utilizando igual que a Chase. La única diferencia es que Chase te paga y Robert solo promete. ¿Y qué estás ofreciendo? Un simple intercambio. Me das toda la información sobre los planes de Chase y me ayudas a probar el fraude de Robert. Y yo te garantizo seguridad y, digamos, una compensación decente. ¿Por qué no acudes a la policía con estas pruebas? Elizabeth sonrió. Porque quiero algo más que venganza. Quiero destruirlos a los dos, a Robert y a Chase. Y para eso te necesito a ti. Alice terminó lentamente su té. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Hasta mañana por la mañana. Entonces será demasiado tarde. Robert actuará. ¿Y si me niego? Entonces estos documentos, Elizabeth golpeó el sobre con el dedo, acabarán en manos de la policía y de la oficina de Chase. ¿Qué crees que hará cuando descubra que trabajas para ambos bandos? Alice se puso en pie. Tengo que pensarlo. Por supuesto, Elizabeth le entregó una tarjeta de visita. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Cuando Alice se marchó, Elizabeth se quedó sentada largo rato mirando por la ventana. El plan empezaba a funcionar, pero solo era la primera parte. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective. El sujeto se reunió con Chase. Parece ansioso. Continúa la vigilancia. Elizabeth sonrió. El ajedrez es su juego favorito, y ahora había una nueva pieza en el tablero. La única cuestión era cómo jugarla correctamente. Pagó la cuenta y salió del restaurante. Fuera hacía sol, pero sentía que se acercaba una tormenta, y no solo en sentido literal. La sala de conferencias del Hotel Plaza estaba llena de hombres de negocios con trajes caros. La junta anual de accionistas de Anderson & Partners siempre ha atraído la atención de la comunidad empresarial. Pero este año, el ambiente era especialmente tenso. Elizabeth estaba sentada en primera fila, elegante con un estricto traje negro. Alice estaba a su lado, inesperadamente vestida de azul marino, no de su habitual color crema. Robert, que estaba de pie detrás del estrado, no dejaba de lanzarles miradas preocupadas. Queridos accionistas, comenzó su presentación, hoy quiero presentarles un proyecto que llevará a nuestra empresa a un nuevo nivel. Elizabeth miró el reloj. Faltaban 5 minutos para el comienzo de la presentación. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Alice en un susurro. Solo tienes que ceñirte al plan, respondió Elizabeth en voz igual de baja. Robert siguió hablando de las perspectivas del mercado europeo, mostrando gráficos de crecimiento y previsiones de beneficios. Su voz sonaba segura, pero Elizabeth notó pequeños signos de nerviosismo. Se ajustaba la corbata con demasiada frecuencia, gesticulaba demasiado. Y por eso propongo abrir una oficina europea en París, dijo, llegando al punto clave. Nuestro equipo ya ha preparado todos los documentos necesarios. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. En el umbral estaba Victor Chase, el principal competidor de la empresa, un hombre alto de pelo canoso. Siento llegar tarde, dijo, dirigiéndose a un asiento vacío. Adelante, señor Anderson. Robert se puso pálido. Señor Chase, no esperaba verle. Oh, pero he recibido una invitación, sonrió Chase. De su encantadora esposa. Todas las miradas se volvieron hacia Elizabeth. Ella se levantó con calma. Sí, he invitado al señor Chase. Creo que tiene algo que decir sobre nuestro proyecto europeo. Robert subió al estrado. Esta es una reunión privada de accionistas. No tiene derecho a... En realidad, sí lo tengo, le interrumpió Elizabeth. Después de que usted vendiera en secreto el 15% de las acciones, el señor Chase se convirtió en uno de nuestros mayores accionistas. Un murmullo recorrió la sala. Los miembros del consejo empezaron a cuchichear.
Eso no es cierto, gritó Robert. Yo no he vendido nada. ¿En serio? Elizabeth sacó una carpeta. Entonces, ¿podría explicarnos estos documentos? Un contrato de venta de acciones a través de una sociedad instrumental. Su firma, por cierto, está certificada ante notario. Empezó a repartir copias de los documentos a los miembros del consejo. Robert intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y eso no es todo, continuó Elizabeth. Señorita Parker, ¿podría explicar a la audiencia el verdadero propósito del proyecto europeo? Alice se levantó con voz clara y profesional. El proyecto de las oficinas europeas era un plan para desprenderse de los activos de la empresa. El plan consistía en transferir gran parte de los fondos a través de empresas fantasma y luego declarar la quiebra de la oficina europea. «¡Mentira!», gritó Robert. «¡Está mintiendo! Alice, ¿qué estás haciendo?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió ella. «Estoy diciendo la verdad». Victor Chase se puso en pie. «Puedo confirmar lo que dijo la señorita Parker. El señor Anderson ha estado intentando venderme una participación mayoritaria a través de una red de empresas fantasma. Aquí están los documentos que lo demuestran». Robert se tambaleó, con el rostro ceniciento. «Esto es una conspiración. ¿Estáis todos contra mí?». «No, cariño», dijo Elizabeth acercándose al estrado. «Esto se llama justicia». Se volvió hacia el público. «Queridos accionistas, tengo un paquete completo de documentos que confirman el intento de fraude corporativo. Propongo que celebremos inmediatamente una votación extraordinaria para destituir al señor Anderson de la empresa». El presidente del consejo, un anciano de barba canosa, asintió. «Apoyo la moción. Llamo a votación». Las manos empezaron a levantarse una a una. Robert observó impotente cómo su mundo se desmoronaba. «La decisión se tomó por unanimidad», anunció el presidente. «Señor Anderson, queda usted suspendido como director general. Seguridad le acompañará a la salida». Dos guardias se acercaron a Robert. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. «Y una cosa más», añadió Elizabeth. «La policía está esperando abajo. Tienen preguntas sobre unas transacciones financieras». Robert recorrió la habitación con mirada enloquecida. «No pueden. Yo creé esta empresa. La creamos juntos», le corrigió Elizabeth, «y no dejaré que la destruyas». Cuando sacaron a Robert, la sala se quedó en silencio. Entonces, el presidente del consejo se aclaró la garganta. «Señora Anderson, dadas las circunstancias, el consejo propone que usted asuma el cargo de consejera delegada, temporalmente, hasta las próximas elecciones». Elizabeth asintió. «Gracias. Acepto la oferta». Se volvió hacia el público. «Ahora vamos a hablar de un plan real para el desarrollo de la empresa. Nada de fraudes ni falsos planes». Al final de la reunión, cuando todos se habían marchado, Alice se acercó a Elizabeth. «Habéis planeado esto desde el principio, ¿verdad?». Elizabeth sonrió. «No todo, pero lo suficiente para ganar. ¿Y nuestro acuerdo? Cumpliré mi palabra. Recibirás la indemnización y las referencias prometidas. Creo que Morgan Stanley se alegrará de contar con un especialista en seguridad corporativa». Alice levantó las cejas, sorprendida. «¿Ya lo has arreglado?». «Siempre cuido de mis aliados», replicó Elizabeth. «Incluso de los temporales». Salieron juntas de la sala de conferencias. En el vestíbulo del hotel, Elizabeth vio cómo la policía metía a Robert en un coche. Se fijó en ella y le gritó algo, pero no le hizo caso. «¿Sabes?», dijo Alice, «me alegro de haber decidido trabajar contigo en vez de con él». «¿Por qué?». «Porque eras más inteligente y más honesta, por extraño que parezca». Elizabeth sonrió. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que la persona reciba lo que se merece. Subió a su coche y se dirigió a casa. Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que reconstruir la empresa después de todo lo ocurrido. Pero
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. En el espejo retrovisor podía ver el Hotel Plaza a lo lejos, el lugar donde terminaba una historia y empezaba otra. Una historia sobre cómo la justicia a veces gana. Solo hay que saber luchar por ella. La sala del tribunal estaba llena. Parecía que toda la ciudad se había reunido para presenciar el acto final del drama que llevaba meses desarrollándose. Elizabeth estaba sentada erguida, con las manos en el regazo y un elegante traje gris. Su abogado, William, ordenaba los papeles sobre la mesa. Al otro lado de la habitación estaba Robert, visiblemente más delgado y con un ojo morado. Su caro traje le quedaba un poco grande. A su lado se sentaba un joven abogado que le había sido designado después de que todos los bufetes de prestigio se negaran a llevar su caso. De pie. Se abre la sesión, anuncia el alguacil. La juez Margaret Porter, una mujer de unos 60 años y penetrantes ojos marrones, tomó asiento. Era famosa por su imparcialidad e integridad. El caso del divorcio de Elizabeth y Robert Anderson, anunció. Señor Harris, ¿representa usted al demandante? William se levantó. Sí, su señoría. Señor Brown, ¿representa al demandado? El joven abogado de Robert se ajustó nerviosamente la corbata. Sí, señoría. Bien, el juez abrió el expediente. La SRA. Anderson ha solicitado el divorcio por adulterio y fraude financiero. Señor Harris, exponga el caso. William se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Señoría, durante los últimos 8 meses, el señor Anderson ha mantenido una relación extramatrimonial con la señorita Alice Parker, empleada de su empresa. Además, ha intentado retirar ilegalmente activos de la empresa a través de cuentas europeas, causando un daño significativo a la situación financiera de la pareja. Comenzó a deshacerse de documentos. Tenemos fotografías, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios que confirman tanto el hecho del adulterio como el intento de fraude. Robert susurró algo a su abogado. Este se levantó. Señoría, mi cliente niega los cargos de fraude financiero. Todas las transacciones fueron legales y se realizaron en interés de la empresa. El juez miró a Robert. Señora Anderson, ¿y el adulterio? Robert bajó la mirada. Yo admito mi aventura con la señorita Parker, pero fue porque nuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración ante tal atrevimiento. William le puso la mano en el hombro, tranquilizándola. Continúe, señor Harris, dijo el juez. William sacó una nueva carpeta. Señoría, ¿puedo llamar a mi primer testigo, la señorita Alice Parker? Un murmullo recorrió la sala. Robert se volvió bruscamente cuando Alice entró en la sala. Llevaba un estricto traje negro y el rostro inexpresivo. Señorita Parker, empezó William, cuente al tribunal su relación con el señor Anderson. Alice habló con claridad y fue al grano. Nuestra relación comenzó hace 8 meses. Al principio eran reuniones de negocios, luego todo cambió. El señor Anderson dijo que su matrimonio había terminado, que planeaba divorciarse. ¿Y qué le prometió? Una participación en la empresa, un puesto en la oficina europea, un futuro juntos. ¿Cuándo se enteró de sus verdaderos planes? Alice miró directamente a Robert. Cuando encontré los documentos sobre su plan para despedirme después de la apertura de la oficina europea, planeaba utilizarme como chivo expiatorio de su fraude financiero. Robert dio un respingo. ¡Mentira! ¡Todo es mentira! La juez golpeó el mazo. Otro arrebato como ese y haré que le expulsen de la sala. Durante las 2 horas siguientes, el tribunal escuchó el testimonio de expertos financieros que describieron en detalle los intentos de retirar activos. Luego subió al estrado el detective Michael Davidson, que mostró fotografías y grabaciones. Cuando le llegó el turno de declarar a Robert, parecía completamente destrozado. Sí, cometí un error, pero todo lo que hice fue por la empresa, por nuestro futuro. Por el nuestro,
habló Elizabeth por primera vez en todo el proceso, o por el suyo. El juez le permitió hablar. Elizabeth se levantó y se dirigió al estrado. 23 años, Robert. 23 años he estado a tu lado. Cuando empezamos de cero, cuando construimos la empresa, cuando atravesamos crisis. Creí en ti, te apoyé, y tú. Hizo una pausa, conteniendo sus emociones. No solo me traicionaste como esposa, traicionaste todo lo que construimos juntos. ¿Y por qué? ¿Por una joven amante y dinero rápido? Robert no pudo mirarla a los ojos. Después de la pausa, la juez Porter anunció su decisión. En vista de todas las pruebas presentadas, el tribunal concede el divorcio. En cuanto a la división de bienes, enumeró detalladamente cómo se dividirían los bienes comunes. Elizabeth recibiría una participación mayoritaria en la empresa, la casa y una parte significativa de otros bienes. Robert se quedó con una parte menor, todo lo que tenía antes del matrimonio. Además, añadió el juez, el tribunal transfiere el expediente del caso de fraude financiero a la fiscalía para que siga investigando. Cuando terminó la vista, Elizabeth permaneció sentada, observando cómo Robert era escoltado fuera de la sala. Sus miradas se cruzaron por un momento con una mezcla de ira, arrepentimiento y tal vez remordimiento en los ojos de él. William recogió los documentos. Se acabó, Liz. Has ganado. No, negó con la cabeza. No he ganado. Solo conseguí que se hiciera justicia. Salieron juntas del juzgado. Los periodistas esperaban en las escaleras, pero Elizabeth no hizo ningún comentario. Subió a su coche y se dirigió a casa, ahora solo a su casa. Por la noche Megan llamó. «Mamá, acabo de enterarme. ¿Estás bien?» «Estoy bien, cariño. Ahora todo irá bien». «Sabes», dijo mi hija tras una pausa, «estoy orgullosa de ti. Has demostrado que no puedes utilizar a la gente impunemente». Elizabeth sonrió. A veces hay que luchar por lo que es justo. Se sentó en la terraza a contemplar la puesta de sol. 23 años de matrimonio habían terminado con la firma de un juez en un documento, pero había una nueva vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin compromisos con la conciencia. Sobre la mesa había un periódico matutino con el siguiente titular: «El divorcio más sonado del año. Cómo el amor se convirtió en una guerra empresarial». Elizabeth lo apartó. Para ella no era una guerra, sino una lección. Una lección de que nunca es tarde para volver a empezar, incluso si eso significa pasar por el dolor y la traición. Su teléfono vibró. Un mensaje de William. «La oficina del fiscal comienza la investigación mañana. ¿Estás preparada para declarar?» «Sí», respondió ella. «Estoy preparada para todo, porque ahora sabía que lo peor ya había pasado, y por delante solo estaba el futuro que ella misma construiría». Un año después, Elizabeth se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la planta 42. Bajo ella, la ciudad estaba en plena ebullición, tan enérgica e inquieta como ella. Sobre su mesa estaba el último número de Forbes, con su foto en portada y el titular «Fénix de los negocios», cómo Elizabeth Anderson convirtió su tragedia personal en triunfo empresarial. Señora Anderson, su nueva ayudante, Rachel, apareció en la puerta. Megan la espera en la recepción. Elizabeth sonrió. Su hija había vuelto de la universidad para pasar el fin de semana. «¡Mamá!», la abrazó Megan. «¿Has visto la revista? Estás impresionante. Gracias, cielo. ¿Qué tal las clases?» Salieron de la oficina y se dirigieron al ascensor. En el último año habían cambiado muchas cosas. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había florecido bajo la dirección de Elizabeth. El proyecto europeo, limpio de tramas fraudulentas, generaba beneficios estables, y lo más importante, por fin se sentía libre. «¿Sabes?», dijo Megan mientras se sentaban en el restaurante, «el otro día vi a mi padre». Elizabeth se puso tensa. «¿Dónde?»
en un café cerca de la universidad. Él cambió. Parecía mayor. Robert fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por intento de fraude. Todas sus cuentas fueron congeladas, su reputación arruinada. La última vez que Elizabeth supo de él, estaba intentando abrir un nuevo negocio en otra ciudad, pero sin éxito. Preguntó por ti, continuó Megan. Dijo que lo sentía, por todo. Elizabeth bebió un trago de agua. Es demasiado tarde para remordimientos, ¿no? Megan, probablemente. Pero ¿sabes qué es lo extraño? Casi me siento agradecida. ¿Gratitud? Sí. Si no fuera por su traición, nunca habrías demostrado lo fuerte que eres realmente. Siempre supe que eras especial, pero ahora lo sabe todo el mundo. Elizabeth sonrió. Te has vuelto muy sabia, hija mía. Después de comer, fueron a dar un paseo por el parque. Era un cálido día de primavera y los árboles estaban cubiertos de sus primeras hojas verdes. ¿Cómo está Alicia?, preguntó de repente Megan. ¿Hablas con ella? A veces. Ahora está en Londres, trabajando para un gran banco. Parece haber encontrado su lugar. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo resultó todo? Sí, fue extraño. Alice, que se suponía que iba a ser el instrumento de su destrucción, en su lugar la ayudó a ganar. La vida a veces da giros inesperados. La tarde en que Megan regresó al campus, Elizabeth volvió a casa. Su nuevo ático era más pequeño que su antigua casa, pero mucho más cómodo. No había fantasmas del pasado ni recuerdos dolorosos. Se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. La ciudad estaba iluminada con miles de luces. En algún lugar de este mar de luz, todo el mundo vivía su propia historia: amor, traición, caída, renacimiento. Sonó el teléfono. William. ¿Has visto la revista?, preguntó. Sí, la vi. Era un buen artículo. ¿No está mal? Liz, te has convertido en un símbolo. Una mujer que no se rompió, sino que se hizo más fuerte. Ella sonrió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Realmente me he hecho más fuerte. Y más feliz, añadió. Ya lo veo. Sí, era cierto. Por primera vez en años se sentía verdaderamente feliz. No la felicidad superficial que depende de otras personas, sino una profunda paz interior. A la mañana siguiente, tenía una reunión importante, una fusión con otra empresa que podría abrir nuevos horizontes para el negocio. Pero ahora, de pie en la terraza con una copa de vino, se permite simplemente disfrutar del momento. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó paralizada. Era Robert. He visto el artículo. Lo has hecho bien. Lo siento. Por todo. Elizabeth miró la pantalla largo rato. Luego borró lentamente el mensaje sin responder. Algunos puentes es mejor quemarlos del todo. En su cuaderno tenía una lista de cosas que hacer mañana. Reuniones, presentaciones, decisiones que tomar. Pero todos esos pensamientos pasaron a un segundo plano. Pensaba en el extraño camino que tenía que recorrer para encontrar su verdadero yo. En el salón sonaba música clásica. Beethoven, su sonata favorita. Robert y ella solían escucharla juntos. Ahora esa música le pertenecía solo a ella, como todo lo demás en su vida. Sonó el teléfono, esta vez su madre. Lizzie, ¿has visto? Sí, mamá, vi la revista. Siempre supe que eras especial, incluso cuando eras pequeña. Elizabeth sonrió. ¿Sabes lo que he aprendido este año? Que lo más importante es ser fiel a uno mismo, no doblegarte, no transigir con tu conciencia, y no tener miedo a volver a empezar, añadió su madre. Sí, mamá, nunca tengas miedo de volver a empezar. Miró el reloj. Era casi medianoche. Mañana tendría que madrugar, sería un día ajetreado. Pero antes de acostarse, sacó su vieja agenda. Encontró una anotación de hacía un año, el día que vio a Robert y Alice en la cafetería. Hoy mi vida cambió para siempre, escribió. Elizabeth cogió un bolígrafo y escribió al pie. No tenía ni idea de lo cierta que era esa frase.
A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Cerró el diario y se acercó a la ventana. En el reflejo se vio a sí misma, una mujer segura, fuerte, que ya no teme a la soledad. Una mujer que conoce su valor y no permite que nadie la humille. En algún lugar de la ciudad nocturna, otras mujeres vivían sus propios dramas, sus propias historias de traición y dolor. Tal vez alguna de ellas estaba leyendo ahora mismo su historia en Forbes y encontrando en ella esperanza y fuerza. Elizabeth sonrió ante su reflejo. Sí, la vida a veces nos depara sorpresas desagradables, pero lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello. Y a veces la noche más oscura puede ser el comienzo del amanecer más brillante. Apagó la luz y se acostó. Mañana sería un nuevo día, nuevos retos, nuevas oportunidades, y estaba preparada para todo. Porque ahora sabía que el arma más poderosa no es la venganza, sino la capacidad de levantarse después de una caída y volver a empezar. Y en cuanto a Robert, bueno, tuvo lo que se merecía. Y no era su venganza, era simplemente justicia. A veces la vida misma pone cada cosa en su sitio, solo tienes que tener la sabiduría para aceptarlo y el coraje para seguir adelante. Y ella siguió adelante, solo hacia adelante, sin mirar atrás. Porque la mejor venganza es el éxito. Y ahora conocía el sabor del verdadero éxito, el que se consigue no a través de la intriga y la traición, sino a través del trabajo honesto y la fe en sí misma. Mientras se dormía, Elizabeth pensó en el mañana, en nuevos proyectos, en el futuro de la empresa, en planes para unas vacaciones de verano con Megan. La vida continuaba y era hermosa, incluso mejor que antes, porque ahora era su vida, era solo suya, y sabía cuánto la apreciaba. Una tarde de otoño bañaba la ciudad con una suave luz. Elizabeth estaba sentada en su cafetería favorita, el lugar donde todo había empezado hacía un año. Pero ahora no estaba sola. Sentado frente a ella estaba William, su antiguo abogado y actual, ¿qué? ¿Amigo? ¿Colega? No sabía cómo llamar a lo que había surgido entre ellos en el último año. «¿Sabes?», dijo William, removiendo su café. «Cuando viniste por primera vez a mi despacho, pensé, ¡qué mujer tan fuerte!». Elizabeth sonrió. ¿Fuerte? Estaba hecha polvo. No, negó con la cabeza. Estabas herida, pero no destrozada. Hay una diferencia. Sus miradas se cruzaron sobre la mesa y Elizabeth sintió que algo cálido le recorría el pecho. William siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. «Tengo miedo», dijo de pronto. «¿De qué? De esto, de nosotros, de lo que está pasando». Le tocó suavemente la mano. «Lo sé, y no pasa nada. Después de lo que has pasado, no es solo eso», la interrumpió. «Estoy acostumbrada a ser fuerte, independiente, y a tu lado me siento vulnerable. ¿Y eso te asusta?». «Sí». William se recostó en su silla. «¿Sabes lo que he notado este año? Que las personas más fuertes son aquellas que no temen ser vulnerables, las que no temen volver a confiar a pesar de las heridas del pasado». Elizabeth miró por la ventana. Allí, en la calle, había parejas que caminaban de la mano, riendo y besándose, una vida corriente que se había convertido en algo lejano e inalcanzable para ella. «¿Y si ya no sé cómo hacerlo?», se preguntó en voz baja. «¿Y si he olvidado cómo confiar? Entonces empezaremos poco a poco». Volvió a cogerle la mano. «Paso a paso, sin prisas». «No tengo prisa, Liz». Había tanta calidez y comprensión en sus ojos que la dejó sin aliento. Recordó cómo la había apoyado durante todo el proceso de divorcio, cómo había pasado noches en vela preparando los documentos. Siempre estuvo a su lado cuando lo necesitó. «¿Por qué eres tan paciente conmigo?», le preguntó. William sonrió. «Porque la espera merece la pena, y porque…». Hizo una pausa. «Te quiero, Liz, desde hace mucho tiempo». Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ellos, sencillas y a la vez tan complejas.
Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No te pido que respondas ahora», añadió rápidamente. «Solo quiero que lo sepas». Ella asintió, incapaz de hablar. Por su mente pasaron todos los momentos en que se habían comunicado durante el último año. Caricias casuales, largas conversaciones, almuerzos juntos. Como siempre encontraba tiempo para ella, incluso en medio de las cosas más importantes. «¿Vamos a dar un paseo?», sugirió William, percibiendo su excitación. Salieron al exterior. El aire otoñal era fresco y limpio. Elizabeth sintió que él le tocaba suavemente la cintura con el brazo, sin exigirle nada, solo apoyándola. Y de repente se dio cuenta de que tal vez era así como debía ser. No una pasión cegadora, sino un sentimiento tranquilo y profundo. No un torbellino de emociones, sino una serena confianza en que había una persona en la que se podía confiar. William se detuvo y se volvió hacia él. «No puedo prometerte que todo vaya a ser fácil. Todavía estoy aprendiendo a confiar de nuevo». «Lo sé», le tocó suavemente la mejilla, «y estoy dispuesta a aprender contigo.